Sí, muy buenos días, amados hermanos, amigos. Otra oportunidad maravillosa de poder compartir y reflexionar en la palabra de Dios. Hemos estado pasando por tiempos de pandemia y escuchaba las noticias esta mañana donde decía uno de los médicos y también los científicos que los consejos que se dan a las autoridades, al presidente y demás autoridades, es que se debe identificar. El ideal sería identificar el total exacto de contagiados en el país. Y así, de esta manera, se podrían tomar las medidas adecuadas. En otro, dicho de otra manera, el problema ahora es identificar la verdadera magnitud del problema. Y pensando en una enfermedad general, si la persona tiene síntomas y va al médico y le mandan algo y vuelve al médico al tiempo y el médico quiere saber qué realmente tiene esta persona. Entonces, he pensado que a nivel espiritual es igual. El verdadero problema es identificar el problema. Y para eso quiero que miremos allá en los orígenes de la creación del hombre y la mujer, allá en Génesis capítulo 3, acerca de cosas que impiden ver el problema ya aplicado a nivel espiritual. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y muchos de nosotros hemos leído o escuchado o visto por lo menos algo relacionado con la lectura que estamos teniendo. Eh, la serpiente, Satanás mismo, se acerca a Eva y le pregunta y le dice, queriendo escuchar de Eva, qué sabía, qué entendía ella de la palabra de Dios, cuál era su conocimiento de lo que Dios había hecho. Así que recibe la respuesta en el versículo 3 dice que no podían comer de él y agrega, no le podemos tocar del árbol que está en medio del huerto, porque entonces si lo hacemos, moriremos. Y aquí comienza el problema. El problema comienza con el engaño. Y el engaño comienza con hacer pasar la verdad como si fuera mentira y hacer pasar la mentira como si fuera verdad. Porque el versículo 4 dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Una blasfemia, un insulto a Dios. Le está llamando a Dios mentiroso. Pero quiero que miremos cómo Satanás comienza a trabajar en la mente de Eva para llevarla al punto donde él quiere tenerla. Es así que la mente de Eva antes de ese encuentro con Satanás tiene como centro la palabra de Dios y como razón por la cual no desobedece, cree a esa palabra. Ella cree que la palabra de Dios es cierta. A partir de ese encuentro, algo más llega a la mente de ella. Satanás dice, no van a morir. Y en el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que si fuera la mente de Eva una caja, en esa caja solamente estaba la palabra de Dios y solamente la obediencia a ella. Pero ahora dentro de esta caja que es la mente de Eva, ha entrado otra cosa. Es la palabra de Satanás diciendo, es mentira lo que él dijo. Y entra la duda, entra
la inquietud en ella. Y los muros de obediencia que se han levantado en razón de que se crea la palabra de Dios comienzan a agrietarse, comienzan a derrumbarse. Y entonces la segunda fase, después de que se han caído, se han ido abajo los muros de la fe en la palabra de Dios y por lo tanto de la obediencia a la palabra por causa de creer a la palabra, entonces entra en ella esa duda y comienza a surgir ese deseo que antes no había luchado con él. Ella antes no había mirado el árbol como lo miró después de ese encuentro con la serpiente. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás fue seduciendo, Satanás engañó a Eva. El engaño es convencer a alguien de algo que es falso para querer obtener algo, algún provecho. Ahora, esto mismo lo hace Satanás hoy. Hoy Satanás siembra dudas en el corazón de las personas acerca de la palabra de Dios. Y si algo Dios quiere hacer en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, es que la iglesia de Dios deje de creer a la palabra de Dios. Y cuando vemos que líderes cristianos, cuando vemos que personas muy maduras, cuando vemos que hogares son destruidos por el pecado de la sexualidad o por el pecado de la codicia o cualquier otra cosa que afecta, es porque los muros del creer a la palabra de Dios se han ido abajo porque Satanás ha estado trabajando y sembrando la mentira. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por la experiencia de ver cómo nuestros muros de fe en la palabra de Dios se han derrumbado y cómo ha sido inundada nuestra comunión con Dios por el pecado? Y hemos antes cosas que ni siquiera nos atraían, al dejar caer la verdad de la palabra de Dios en nuestras mentes, esas cosas que no nos atraían nos comienzan a atraer. Y es ahí que hay que tener cuidado. ¿A quién estamos escuchando hoy? ¿A quién estás tú escuchando hoy? ¿Estás escuchando a Dios? Ahora, no respondas tan rápidamente. ¿Realmente estás escuchando a Dios? ¿Estás creyendo lo que Dios dice? ¿Estás creyéndolo? Y cuando miramos después, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí está el punto. ¿Cómo enfrenta el ser humano el pecado? Y lo vemos en el origen mismo del pecado. Allí en el primer pecado vemos cómo enfrenta el hombre el pecado. ¿Cómo lo enfrenta? Escondiéndose. ¿Escondiéndose de quién? De Dios. Y es aquí lo que es inconcebible. Ellos tenían un conocimiento cercano de Dios. Ellos sabían quién era Dios. Y sabían que Dios es omnipresente, que puede estar en todas partes. Así que ¿cómo le cabe a alguien en la cabeza esconderse de alguien que está en todas partes y esconderse de alguien que sabe todo y conoce todo? Pero ellos se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí está el problema de identificar el problema. Muchas veces es porque nos escondemos de Dios.
¿Cómo nos podemos esconder de Dios hoy? Nos podemos esconder de Dios cuando ya no estamos orando. Cuando pasan días sin tener ese tiempo de comunión con Dios. Porque hay cosas en el corazón que no queremos exponer. Porque hay cosas en el corazón que sabemos que no están bien. Y al entrar a orar a Dios, sentimos que esas cosas se exponen. Y resulta incómodo, así que no oremos. También entonces no leamos la palabra de Dios. Cuando me regalaron mi primera Biblia, en la contratapa me escribieron: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Y es así. O yo estoy en comunión con Dios y disfruto su palabra, o si estoy en pecado, no quiero saber de su palabra. Me interesa muy poco su palabra. Y es una manera de evadir, de esconderme de Dios, es no leer su palabra. Pero también puede ser que hay un consejero espiritual que quiere ayudarme, que quiere apoyarme, pero yo le digo, no tengo tiempo. Pero tal vez es ir por la calle y ver que el hermano y la hermana tal se acercan por la misma acera. Entonces, cuando los veo de lejos, me cambio, es que tengo que ir al almacén siguiente de la otra acera. Preciso. Qué coincidencia. Pero realmente estamos evadiendo esas confrontaciones. Es una manera de escondernos de Dios. Una manera de escondernos de Dios es no volver a la iglesia. Es no volver a congregarme. Es una manera de escondernos de Dios. La pregunta es, si en este momento tú o yo de alguna manera nos estamos escondiendo de Dios. Y es un obstáculo para identificar el problema. Si Adán y Eva, cambiemos la historia, ellos ya no se esconden, ellos se levantan, dicen: Dios, aquí estamos, hemos pecado. Eso hubiera querido Dios. Y eso quiere Dios que hagamos hoy. Que nos levantemos de donde estamos y le digamos: Señor, fallé, Señor, pequé, Señor, hice algo malo, por favor, acude a sanarme. Al doctor de doctores, al Dios que sana corazones rotos, quebrantados, afectados por el pecado. Entonces, en primer lugar, un aspecto que impide identificar el problema es evadir ese encuentro con Dios. Evadirlo, escondernos. Vamos a primer libro de Samuel para encontrar otro aspecto de por qué no identificamos el problema. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice versículo 1. Estamos frente al primer rey del pueblo de Israel. ¿Cuál fue el primer rey del pueblo de Israel? Sí, Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y aquí está el profeta, quien Dios utilizó para escogerlo, para elegirlo, para ungirlo como rey. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y me gusta cómo comienza, cómo dice, está atento. O sea, no solamente escucha, sino coloca mucho cuidado en lo que Dios va a decirte a continuación. A cada detalle, está atento, mira. Entonces, ¿qué dice? Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él,
Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y es interesante la manera detallada en que le da la orden. No solamente le dice, vaya y acabe con el pueblo, sino que comienza a mencionar aún a los animales, específicamente, para decirle, en otras palabras, no deje ser vivo, ser allí con vida, acabe con todo, porque el pecado contamina todo. Toda la humanidad ha sido contaminada por el pecado y la paga del pecado es la muerte, dice Dios. Así que, pregunta que puede surgir es, ¿fue claro para Saúl, rey Saúl, la orden de Dios? Pensamos que fue completamente clara. Entonces, lo que Dios dijo, vaya Amalek, destruya. Versículo 4, pensemos en lo que hizo Saúl. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl de la ciudad de Amalek puso emboscada en el valle. Pasemos al versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué dijo Dios? Destruyan todo el pueblo de Amalek. ¿Qué hizo Saúl? Saúl dijo, bien, vamos. Y Saúl fue, se levantó y fue conforme a la palabra de Dios. Cuando llegó allá, dice el versículo 9, Saúl y el pueblo perdonaron al rey y a lo mejor de las ovejas y del ganado. Ahora la pregunta es, ¿Saúl no entendió? La pregunta es, ¿faltó disposición en Saúl? No. ¿Qué pasó? Vamos a pensar un poco más adelante acerca del tema. Ahora, ¿qué dijo Dios con respecto a lo que hizo Saúl? Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, Dios dice algo a Saúl. Saúl cumple en parte lo que Dios dice. Él va, ataca al pueblo que Dios dice, pero Dios le dice, destruya todo. No deje a hombre, a ser humano o animales con vida. Saúl perdona la vida del rey y Saúl perdona la vida de lo mejor de los animales. Así que Saúl no cumplió en parte la palabra de Dios. Así que Saúl obedeció parcialmente la palabra de Dios. Y si lo vemos desde un punto de vista humano, nosotros decimos, pues, bueno, por lo menos hizo caso, pero cuando se ven las cosas del punto de vista de Dios, el enfoque y el panorama es este. Versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y eso es lo sorprendente. Eso es, nosotros achiquitamos el pecado. Nosotros lo encogemos y Dios lo coloca en la magnitud que es. Y Dios dice, me pesa. O sea, en otras palabras, lo que acaba de hacer Saúl es grave. Lo que acaba de hacer Saúl es terriblemente malo. Porque él no cumplió
no obedeció mis palabras. Para Dios, obedecer en parte es desobedecer completamente. Y pensando, ¿por qué desobedeció Saúl? Volvamos, ¿no entendió lo que Dios le dijo? Sí, Dios fue muy concreto. ¿Faltó disposición en Saúl? No, él se levantó con todos sus hombres y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, cuando llegó allá, vemos en el versículo 9 que Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. Ahora, parece ser que el pueblo propuso a Saúl perdonar al rey. Parece ser que el pueblo propuso a Saúl perdonar a lo mejor de los animales, con el supuesto de ofrecer sacrificio al Señor con esos animales. Y la pregunta es, en ese momento que recibió esa propuesta Saúl, se acordó de lo que Dios dijo y ¿qué decidió él? Él confeccionó una nueva obediencia. Él tomó la obediencia como si fuera un cuadro, si lo pudiéramos decir, esa obediencia, y la recortó como él quiso a su conveniencia, para que por un lado obedeciera a Dios y por otro lado se ajustara a la propuesta del pueblo. Y esto desagradó a Dios. ¿Por qué hizo esto Saúl? Cuando Dios elige a Saúl como rey, Saúl no se siente digno. Saúl se siente de la tribu más pequeña, la familia más pequeña, el más pequeño de los hombres, el que menos diría a alguien, este va a ser el rey. Tal vez tenía problemas de autoestima Saúl. Tal vez en ese problema y vacío de autoestima, él quiso refugiarse en la aprobación del pueblo para sentirse reafirmado, para sentirse aceptado. El problema es que él se refugió en la persona inadecuada. Él no tenía que refugiarse en la aceptación del pueblo. Él tenía que refugiarse y reafirmarse en la aceptación de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hoy, cristianos y cristianas, creyentes de todo el mundo, han caído en pecado porque han buscado llenar su vacío, su anhelo de ser aceptado, porque fue rechazado de niño, porque fue abusado, porque papá no estuvo, porque mamá no estuvo, porque no estuvo ninguno de los dos? Y entonces ese vacío crea una necesidad de aceptación. Y cuando crece esa necesidad, la cubren los amigos del colegio, los amigos de la universidad, los compañeros del trabajo, los hermanos de la iglesia, otras personas, y llega a hacer cosas terribles que aún ni pensaba, por querer agradar a esas personas, aún pasando por cosas que Dios ha dicho no. Y creo que ese es el hombre que tenemos por delante, este hombre Saúl. Él desobedeció a Dios. Pero miremos, Dios dijo, me pesa haber hecho. Pero lo interesante, me parece muy interesante el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y escuchen y vean y miren en la palabra de Dios lo que dice. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¡Qué interesante! Dios dice, me pesa haber colocado a Saúl como rey. Pero mientras tanto Saúl está pensando que todo lo hizo bien, que él obedeció perfectamente a Dios, que él hizo lo que Dios dijo. Y lo expresa a Samuel, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido. ¿Y cuántas veces nosotros podemos estar pensando que estamos obedeciendo a Dios cuando realmente estamos desobedeciéndolo gravemente? Ahora, versículo 14.
Entonces Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Miren cómo hay un tinte de espiritualidad en lo que está diciendo Saúl. Es que esos animales que trajimos, esas ovejas y esas vacas que el pueblo las trajo, no fui yo, fue el pueblo. Entonces eso es para sacrificar al Señor. Está justificando su desobediencia con un acto espiritual. Y así está calmando su conciencia. Está diciéndose a sí mismo está bien, está diciendo a Samuel está bien, está convencido en su mente que está bien. Y el hecho de que yo tenga en mi mente el pensamiento de que estoy bien, de que estoy haciendo las cosas adecuadamente, yo debería estar preguntando a Dios, Dios, ¿realmente está bien lo que estoy haciendo? ¿Realmente está bien cómo lo estoy haciendo? ¿Realmente está bien lo que estoy haciendo? Lo estoy haciendo por la razón adecuada delante de ti. Deberíamos examinarnos, evaluarnos cómo estamos y qué estamos haciendo. Porque cuántas personas en el mundo hoy hay como Saúl, que piensan que están bien, que aún sus móviles son supuestamente espirituales, pero a los ojos de Dios están haciendo cosas malas y que a Dios desagradan en extremo. Así que, ¿qué dice Dios frente a lo que dice Saúl? Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Miren cómo Dios ve. Mientras Saúl dice, yo he hecho lo que Dios me dijo, Dios, ¿qué está diciendo? Dios está diciendo, versículo 19, que no oyó su voz. Dios está diciendo que, versículo 19 al final, que Saúl ha hecho lo malo ante sus ojos. Ante sus ojos. Miren, comparen ustedes, saquen si quiere el lápiz y la hoja y comparen qué está diciendo Saúl versus qué está diciendo Dios con respecto a lo mismo. Miren la diferencia. Miren cómo no se ajusta y cómo es contrario. Miren el versículo 11. El versículo 11 dice, Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dice Dios de Saúl, no ha cumplido mis palabras. Pero el versículo 13, Saúl dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. En el versículo 19, Dios dice que Saúl no ha oído la voz de Jehová, sino que ha hecho lo malo delante de él. Y en el versículo 20, Saúl dice, antes he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Ven cómo lo que hay en la mente de Saúl es tan contrario a lo que hay en la mente de Dios.
Hay una distancia de extremo a extremo y Dios nos guarde. Eso implica que no ha habido esa cercanía en el corazón de Saúl a su Dios. Eso implica que para él ha sido más importante lo que piensan las personas que lo que piensa Dios. Eso implica que Saúl no ha dado la debida importancia a lo que Dios dice. Y eso trae destrucción a nivel personal, a nivel familiar y a nivel iglesia. Cuando no le damos la importancia debida a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Ese debe ser el centro por el cual nos movemos, sirvamos, vivamos lo que Dios dice. Así que estamos diciendo, el título del tema es, el problema es identificar el problema. Cuando fuimos a Génesis, vimos que ellos evadieron. Ahora que estamos mirando a Saúl, vemos que él se justificó. Vemos que él se justificó. Vemos que él pensaba que estaba cumpliendo la palabra de Dios. Él se escudó en lo espiritual cuando en lo profundo la razón por la cual él no había hecho la palabra de Dios era carnal. Era él mismo, era su yo, era que el pueblo lo aplaudiera. Él prefirió los aplausos del pueblo que la alabanza de Dios. Y que Dios nos guarde de algo así. Para terminar, vamos a mirar en Salmo 139. Salmo 139. ¿Cuántas personas no han avanzado en su vida espiritual? ¿Cuántas personas han dejado de ser bendición porque no han entendido que debemos enfrentarnos en nuestra vida cristiana y que enfrentarnos en el sentido de buscar a Dios, enfrentarnos en el sentido de abrir el corazón a Dios y permitir que Él nos muestre cuáles son nuestras fallas? Porque muchas veces los cambios no suceden porque no identificamos el pecado, porque no identificamos el problema. Salmo 139 dice, habla de que Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, que Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Y versículo 23 del Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y me fascina esto, porque antes ha dicho que Dios lo sabe todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo decirle yo a alguien que lo sabe todo, que conozca mi corazón como si no lo conociera? Y el asunto es el siguiente. Este hombre, el salmista, está diciendo, Señor, aquí estoy. Tú lo sabes todo, pero quiero que saques, ya no quiero sentir que estoy escondiendo de ti. Yo quiero sentir que estoy delante de ti desnudo. Quiero que abras aquí lo que está tan adentro de mí y lo saques de manera que yo quedo expuesto delante de ti. Eso malo que hay, lo saques a la superficie para que yo pueda verlo con claridad y así vivir limpiamente para ti. Es lo que está diciendo este versículo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta debe ser nuestra oración con respecto a lo que hemos estado estudiando en esta oportunidad. Dios, ¿en qué puedo estar fallando yo? Dios, tal vez yo soy como Saúl, tal vez
estoy pensando que estoy bien. Tal vez estoy pensando que te estoy agradando, que estoy obedeciéndote, que estoy cumpliendo el rol que me has entregado dentro de la familia adecuadamente. Pero tú quieres mostrarme que realmente no lo estoy haciendo, que hay pecado, que hay suciedad, que hay cosas que no van bien. Por favor, Dios, muéstramelas. Quiero verlas para así seguir adelante y avanzar en el camino que tú me has colocado. Quiero invitarte a que terminemos este tiempo orando y esperamos en la próxima oportunidad seguir hablando un poco más del verdadero problema, que es identificar el problema. Dios, te damos gracias por esta oportunidad. Te damos gracias, nuestro Dios, porque tú alumbras, porque en la mente de Saúl había oscuridad, porque en la mente de Adán y Eva había oscuridad. Era necesario que alguien alumbrara, era necesario que alguien prendiera la lámpara, porque ellos no veían, porque un Adán y Eva que se esconden cuando no hay manera de esconderse de ti, para evadir. Y luego Adán justificándose. Pero luego vemos en Saúl un hombre que es tal vez como algunos o como muchos de nosotros, un hombre que piensa que te está agradando, un hombre que piensa que te está obedeciendo, un hombre que se excusa en sus razones supuestamente espirituales, pero cuando va a lo profundo de la razón se encuentra que realmente está movido por intereses personales, que está movido por orgullo, que se está moviendo por egoísmo, que se está moviendo por carnalidad. Dios, gracias por tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que podamos cada uno de los que estamos aquí mirando y los que puedan ver, Señor, este video, podamos presentarnos delante de ti y decir, examíname, oh Dios, y conóceme, muéstrame, enséñame qué hay, qué está mal en mí. Y Dios, ayúdame a salir adelante, a realmente dejar aquello que no está bien, a realmente arrepentirme de aquello en lo cual estoy pecando, que no lo había identificado como pecado, pero que ahora lo veo. Dios, gracias por tu palabra que es como una pinza que llega hasta lo más profundo de mi ser, del corazón, para enseñarnos más de ti y para que seamos más como tú eres. En Cristo Jesús oramos. Amén.